trabajar, sino preocúpese cómo usted está trabajando para acoplar su vida a la voluntad de Dios en base a las respuestas que Dios le da. Cuando Dios se demora en contestar nuestras oraciones, hermanos, hay una cosa interesante. Dios quiere cambiar nuestra vida. Dios quiere quitar algunos malos hábitos en nuestra vida. Dios quiere corregir algunas áreas en nuestra vida. Dios está interesado en que nosotros maduremos. Esa es una gran realidad. Entonces, nosotros oramos para que Dios cambie un problema. Pero nosotros también debemos orar para que Dios me cambie en los problemas. Porque los problemas me cambian a mí. Incluso las situaciones pueden cambiar mi punto de vista en cuanto a Dios. Los problemas pueden cambiar mi punto de vista en cuanto a Dios. Un ejemplo. Piensen esto. ¿Qué pasaría si a usted le secuestraran un hijo y nunca lo volvería a ver? ¿Cuál sería su perspectiva de Dios? ¿Sería la misma que está viviendo en este momento a la que posiblemente viviría? Yo no sé. Yo no sé. Porque usted puede pensar, ¿por qué eres tan injusto, Dios? ¿Por qué eres tan ingrato? Yo no sé cómo reaccionaría usted. Ahora, lo interesante es que, vuelvo a repetir, como he dicho hace tiempo atrás, el problema no le va a avisar que llega, sino que el problema va a llegar. Otra cosa, el problema no va a detener a Dios de llevar a cabo su plan. ¿Escuchó bien? El problema no va a detener a Dios de que Él lleve a cabo su plan. Piensa en esta idea. Cuando Jesús estuvo en las bodas de Caná de Galilea, ¿existía un problema? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué dijo Jesús a su madre? Mi hora no ha llegado. ¿Existía el problema? Sí. ¿Intervino Jesús inmediatamente en el problema? No. Jesús puede estar ahí y el problema puede estar ahí. Y el problema se puede intensificar aunque Jesús está ahí. Pero su soberanía va a hacer que Él actúe cuando Él tenga que actuar, en el tiempo que Él crea conveniente, que debe, ¿qué, hermanos? Actuar. Entonces, sí debemos orar que Dios cambie mi problema. Pero yo preferiría descansar en la soberanía de Dios y decirle, Dios, cámbiame a mí en medio de este problema. Porque es un mecanismo en el cual Él me va a ayudar a madurar. Dios nunca aparece tarde. Él siempre aparece en el momento indicado. ¿Qué debo hacer entonces? Bien sencillo, hermanos. Orar y seguir orando. Hay un texto que dice, pedid y ¿qué? Y se os dará. Pero el texto no dice, pidan y dejen de pedir. O pidan hoy y mañana no, y pasado mañana sí, pasado mañana no. No, el texto dice, pidan y sigan pidiendo. ¿Cuándo? En todo momento, bajo toda circunstancia, hasta que la respuesta no, ¿qué, hermanos? No llegue. O sea, orar y orar y orar y orar y orar y seguir orando, porque a lo mejor la respuesta viene en camino y le faltan 100 millas para llegar. O a lo mejor le faltan cientos de miles de millas para llegar. Yo no sé. O a lo mejor le falta menos de 1 milímetro para llegar. Porque Jesús está ahí, a su lado. Entonces, menos de 1 milímetro para llegar a usted. La segunda actitud debe ser la siguiente. Debes de estar dispuesto a que Dios te responda, no tan solo en su tiempo, sino a su manera. A su manera, ¿verdad que sí? Deje que Dios le conteste a su manera. Él tiene sus métodos para hacer las cosas.
La respuesta de Dios será más grande que lo que nosotros le pedimos. La Biblia dice en Isaías 55:8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Una de las razones por qué Dios demora en responder es porque la respuesta que Él nos va a dar sobrepasa lo que nosotros pedimos. Usted pide por una cosa y Dios lo sorprende dándole otra cosa. Elizabeth y Zacarías pidieron ¿por quién? Por un hijo. No le dijeron, Señor, te pedimos por un hijo que también sea un profeta, que también sea un sacerdote, que sea un grande hombre de Dios, que se parezca a Elías o que se parezca a Ezequiel o que se parezca a Daniel. No dice el texto eso, pero Dios los sorprendió. Les dio un hombre que iba a ser un hombre grande y que iba a marcar una diferencia y iba a dejar un legado hasta hoy día. Juan el Bautista. Así es de que Dios hizo más de lo que Zacarías y Elizabeth pidieron. Dios siempre, hermanos, nos da más de lo que nosotros pedimos. Yo me recuerdo que Verónica, ella no podía tener hijos. Y un día le pedimos al Señor que nos diera un hijo, ¿verdad? Porque todos los padres queremos tener un hijo. Al menos yo sí, yo no sé usted, pero yo sí. Aunque es un enorme trabajo y una enorme responsabilidad. Y el Señor nos sorprendió y nos dio 2. La pregunta es, ¿por qué Dios no le da 2 a cada familia? Pues posiblemente no se lo ha preguntado. Pero yo le puedo decir una cosa. Yo puedo crear 1 y puedo crear 2. Ahora, no puedo crear 3, porque no he tenido teatros. Pero Dios nos da más de lo que nosotros le pedimos al Señor. El problema de nosotros, hermanos, es este. Escuche bien. Que nosotros no oramos y pedimos cosas en grande. Como no pedimos cosas en grande, entonces no esperamos cosas enormes, sino que nos conformamos a algo pequeño. O sea, Señor, si me vas a responder, respóndeme bien. Yo te pido en grande, por esto o por esto. Si está en tu voluntad, la palabra clave, si está en tu voluntad, estoy listo. No importa, tárdate 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. No sé cuántos años te vas a tardar, Señor, pero yo lo voy a creer. Y no voy a desistir hasta no ver eso hecho una realidad. Si oramos más, podemos esperar más de Dios. Si oramos menos, podemos esperar posiblemente menos de Dios. Y Dios en su infinita misericordia, en su enorme poder, de una o de otra manera nos da más. Y siempre, hermanos, nos da. ¿O no es así? All right. Entonces, Efesios 3:20, que es un texto que me encanta, dice, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginarnos lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Hermanos miembros de la iglesia, ¿ustedes una vez le han pedido a Dios que duplique la membresía? ¿Pero cuánto tiempo se lo han pedido? ¿O por cuánto tiempo? A lo mejor es tiempo de decirle, Señor, no duplícala, Padre, triplícala. Esa puede ser una petición. ¿Es válida la petición? Sí, porque el texto dice, Jesús dice, yo, ¿qué hermanos? Edificaré mi iglesia. O sea, Él es Él, no yo, no usted, es Él. Va a edificar su iglesia cuando la iglesia es sana y mantiene un balance. Dios, ¿la qué? La edifica. Esa es una petición colectiva que podemos hacer. Otra
petición colectiva que podemos hacer, ya hemos estado orando por un edificio. Y hasta parece una canción repetida, ¿verdad? Ya va otra vez con lo mismo y con lo mismo. Es que hay que pedir hasta que no sea una realidad. Si dejamos de pedir, posiblemente Dios de decir, no están interesados. Es más, no están preparados. Simplemente voy a detenerla, más. Si seguimos pidiendo, Dios lo va a hacer. Yo creo en el infinito poder de Dios. Número 2, Dios no tiene límites. Nosotros ponemos los límites. Él es un Dios que funciona en lo limitado y afuera de lo limitado. Él no tiene limitación alguna. Él no tiene barrera alguna. Algo de la naturaleza de Dios es que Dios puede escuchar 100 peticiones aquí, en este mismo instante, como puede escuchar 1,000,000 de peticiones allá en Sur Corea. Al mismo tiempo. Y yo me pregunto, wow, ¿cómo le hará el Señor? ¿Tendrá una lista? Y conoce cada uno por su nombre. Es más, tanto es así que el pelo que se me cayó en la mañana cuando me bañé, yo no los puedo contar, pero dice el texto literalmente que todo está bajo control. Nomás que le digo, Señor, nomás que no se me sigan cayendo más. Pero si siguen cayendo, pues si es tu voluntad, ni modo, ¿qué más puedo hacer, hermano? Un injerto, pero bueno, eso es un tema de otra índole. Una tercera actitud es esta. Debemos estar dispuestos a que Dios te responda, debes estar dispuesto a que Dios te responda en su poder. No trates de ayudar a Dios. Deja que Él te responda en su poder y en su habilidad. Dios nos quiere decir, déjame hago las cosas a mi manera. El ángel puso las condiciones, no Zacarías. Ahora, ¿por qué creen ustedes que quedó mudo? ¿Por qué qué, hermanos? Porque de momento no creyó. Ahora, hasta cierto punto yo veo ese incidente que pasa ahí como una disciplina de parte de Dios. No como un juicio, sino como una ¿qué? Disciplina. Pienso yo, ¿no? No dice el texto, pienso nada más. Dios dice, si me estás pidiendo y ahora te voy a dar más de lo que tú piensas y no crees, pues ahora te voy a dejar mudo hasta que el niño no nazca, para que entonces creas todo lo que yo te voy a decir. A veces Dios opera de esa manera. Por eso el texto dice que Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Bueno, pero ese es nada más un asunto entre el disciplinado y el que disciplina sabe. Nadie más sabe. Nosotros podemos especular. Nosotros podemos pensar, sí, es que no, es que debió, es que no hizo. Son meramente especulaciones. Pero el disciplinado y el que disciplina son los que verdaderamente saben. Ahora, un personaje interesante, hermanos, que le ayudó a Dios fue Abraham. Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo que va a ser padre de muchas naciones. Pero Abraham empezó a envejecer y no llegaba la promesa, ¿Y qué hizo? Órale, se le adelantó a Dios. Dijo, pues Dios me prometió un hijo y ya mi esposa ya no puede, entonces yo lo voy a hacer a mi manera. Y bueno, ahora tenemos un enorme conflicto por hacer las cosas a su manera. Dios le respondió a Abraham cuando Abraham ya no tenía esperanza de que Dios le iba a responder. Dios le respondió a Abraham cuando ya no era posible que Dios le respondiera a Abraham porque era muy viejo de edad. Dios le respondió a Abraham porque Dios le había prometido que le iba a responder a Abraham. Y Romanos 4 nos dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Romanos 4, 18. Así es de que Dios espera, escuche bien, Dios espera hasta que nosotros estemos en una situación imposible, sin esperanza. Dios espera hasta ese momento para hacer un milagro en nuestra vida.
pero no es una regla. Como puede ser que Dios espere, como puede ser que también la respuesta llegue de manera inmediata. ¿Se recuerdan que en el libro de Daniel que acabamos de estudiar, Dios le respondió una petición de manera rápida y la otra tardó 21 días? ¿Sí o no? A los amigos, cuando estaban en la fosa de los leones, al instante los leones fueron tapados. Su boca se les tapó, no sé qué tipo de tape usaron, no sé qué pasó ahí, pero mudos, hasta le sacaron los dientes, no sé qué pasó, no me pregunten, ni un rasguño tenían. Pero en la otra petición, ¿sí? En la otra etapa, en el capítulo 10, tardó 21 días en la vida de Daniel, que Dios interviniera en la vida de Daniel. Ahora, otro ejemplo interesante, Marta y María. Se murió Lázaro. Pero escuche, mientras no llegó Jesús, ¿qué pasó en la familia? ¿Qué pasó en la familia? Nada. O sea, no pasó nada. Se murió, hay que enterrarlo, hay que dar la condolencia, llega la gente, trae algo de comer, había dolor, había tristeza por la pérdida de un ser querido. Pero ¿qué pasó cuando llegó Jesús? Todo cambió. Incluso la perspectiva de Marta y María cambió. Dijeron, si no hubieras estado acá, mi hermano no habría ¿qué? No habría muerto. Nosotros reaccionamos de esa manera. ¿Por qué no contestas, Señor? ¿Cuánto tiempo vas a tardar para contestar? Hermanos, Jesús puede esperar hasta que nosotros estemos en una situación difícil para que Él intervenga. Otra ilustración del Nuevo Testamento, la hija de Jairo. Estaba al borde de la muerte, ¿sí o no? Y Jairo iba con Jesús. Y en el camino se encontraba una mujer que tenía una hemorragia, ¿verdad? Una enfermedad. Y todavía Jesús se detuvo y atendió a esta mujer. Pero yo no veo en ningún momento a Jairo desesperado diciéndole, maestro, como dicen los salvadoreños, apúrate vos, dale, camínale para allá. Ándale, vámonos, recio, camina. Señor, ¿no estás viendo que mi hija se está muriendo? No, él está tranquilo caminando con Jesús. Tranquilo, no dice nada. Ten confianza, ahorita llegamos. Ahorita, todo a su debido momento. En todas estas historias parece que Dios llega tarde, pero Dios nunca llega tarde. Él llega en el momento exacto para manifestar su poder. Dios interviene en el momento exacto para darnos a conocer su poder. Por eso, el punto es este. Sigue esperando que Dios va a responder a tu oración. Sigue orando. Mantengamos los ojos abiertos en la vida de otras personas. Porque cuando nosotros sabemos que Dios está interviniendo en la vida de otras personas, somos motivados para seguir orando. Porque Dios está trabajando en la vida de alguien más y también está trabajando en mi vida. En la vida de alguien más ya respondió, pero en mi vida está trabajando para que yo aprenda a estar tranquilo, aprenda a madurar, aprenda a esperar, porque lo que Dios me va a dar es algo grande. Así como Jairo. Su hija estaba prácticamente casi muerta. Y él estaba tranquilo. Así que hay que tener los ojos abiertos espirituales y saber que Dios está trabajando. Mire bien, debemos estar dispuestos a que Dios nos responda a su tiempo, a su manera, en su poder y también, número 4, en su propósito. ¿Por qué Dios tiene que responder a mis oraciones? Yo me pregunté, ¿por qué Dios tiene que responder a mis oraciones? ¿Acaso Él está obligado a responder mis oraciones? No. Pero hay dos razones por qué Dios, creo yo, que puede responder a nuestras oraciones. Número 1, para que yo crezca espiritualmente.
Y número dos, para que Él se lleve toda la gloria. Porque dijo, Lázaro no está muerto, sino ahorita lo voy a resucitar para la gloria del Padre. Dios respondió a la oración de Zacarías y Elizabeth, escuche bien, para bendecir la vida de ellos, pero también para bendecir la vida de muchos más. Porque unos de los discípulos de Jesús formaban parte de aquellos que seguían a Juan el Bautista. Habían creído en el mensaje de Juan el Bautista. En otras palabras, Juan el Bautista preparó el terreno para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Tanto fue el privilegio que bautizó a Jesús y presenció la Trinidad en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Interesante, ¿no cree? En sus propósitos. Debemos de estar preparados porque Dios va a responder en sus propósitos. La vida de José, capítulo Génesis 37 hasta Génesis 47. Yo no sé si usted se ha preguntado por qué el libro de Génesis dedica más capítulos para hablar de José que para hablar de Abraham, o que para hablar de Jacob, o que para hablar de Noé, o que para hablar de Caín, o para hablar de Adán. ¿Por qué? ¿Por qué dedica más capítulos para hablar de José en lugar de invertir más tiempo en hablar de Abraham o de Jacob? Hermanos, porque José era un prototipo de Cristo. Así de sencillo. Porque Dios le dijo a José que iba a estar sobre su familia. No le dijo cómo, no le dijo cuándo, nomás le dijo lo que iba a pasar, ¿sí? Pero todo eso llevó varios años para llegar a ese lugar. ¿Cuántos llegaron a vivir a Egipto? Ok. ¿Y cuántos salieron de Egipto? Fíjese bien, de andar errantes por allá con hambruna, Dios utilizó a José para rescatar a sus hermanos. Vivieron, se desarrollaron, crecieron en la cultura egipcia, duraron como 400 años, 430 años posiblemente, se formaron como una gran nación, ¿sí? Y de ahí Dios los redimió para llevarlos a la tierra que Él le había prometido a Abraham. O sea, escuche bien, hay un pasaje en el capítulo 49 que dice el escritor: lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo tornó para bien. No los culpo por lo que hicieron, ustedes no lo entienden, le dijo José a sus hermanos. Pero yo sí lo entiendo. Y yo tuve que estar en esa cisterna, tuve que estar en esa cárcel y tuve que estar allá en el palacio para rescatarlos a ustedes. O sea, yo sí entiendo Romanos 8:28, pero no lo entendió al primer día. No lo entendió cuando recibió el sueño. Años después lo entendió. ¿Sí o no? ¿Por qué tarda tanto Dios en ayudar a José? Porque lo estaba preparando para algo enorme, para algo grandioso. Llegó a ser prácticamente el segundo en el mando de todo un imperio. Hermanos, si Dios no responde a sus oraciones, no se impaciente. Dios está preparándolo para algo más grande de lo que usted le ha pedido al Señor. En el Nuevo Testamento encontramos que el apóstol Pablo quiere ir a Roma. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz.
ante todo, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en todo el mundo se habla bien de su fe. Pablo quería ir a Roma. Y me imagino que era una oración que hacía todos los días: Señor, llévame a Roma, llévame a Roma. Me imagino yo que tipo Billy Graham. Yo voy a reunir a toda la gente ahí en el Coliseo de Roma y les voy a predicar una campaña evangelística hace 2000 años. Les voy a hablar del Señor Jesucristo. Pero Dios nunca lo llevó a Roma como Él le pidió. Pero sí Dios lo llevó a Roma como Él quiso. Pregunto yo, ¿cuál fue más provechoso? La última. Porque ahí en la cárcel Él se sentó a pensar, a orar y a escribir. Ha impactado más las epístolas escritas de la prisión en Roma que se hubiera reunido a 60,000 personas en el Coliseo de Roma. ¿Amén? Amén. Interesante. Mire, yo no conocí el Evangelio en México. Pero en México hubo un pastor que impactó a todas unas 3 o 4 generaciones. El hermano Rolando Gutiérrez Cortés, nicaragüense, por cierto. El hermano de la hermana Telma. Usted va a la convención y la gente pregunta, dice, como don Rolando decía, era un tipo que leía su sermón, se la pasaba leyendo así el sermón, hermanos. Pero lo que decía era impactante. Impactó a una generación, impactó a 2 generaciones, impactó a 3 generaciones. Nunca llegó a tener una mega iglesia, pero su iglesia plantó muchas iglesias y él impactó la vida de muchas personas. Entonces, Dios a veces no nos contesta como queremos, sino que Él nos contesta como Él decide que es lo mejor para nosotros. Una de mis repetidas oraciones es que si la voluntad de Dios me permite ir a visitarlos y me concede un buen viaje, de ahí mi gran anhelo de predicar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Romanos 1, 10 y 15. Versículo 15 y 24 de Romanos 15. Sin embargo, les escribo con mucha franqueza sobre algunos asuntos, como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia de Dios. O sea, no pudo ir a Roma, les escribe a los hermanos en Roma. Hechos 28 y 16 dice, cuando llegamos a Roma, después de un naufragio, ¿verdad? El barco por poco se hunde. A Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiaba día y noche. Entonces, hermano, no hay que ayudarle a Dios a contestar las oraciones. Deje que Dios haga las cosas a su manera. No intervenga el plan del Señor. Dele, como decimos nosotros, dele tiempo al tiempo. No se apresure. Dios tiene el tiempo perfecto. Muchas de las veces Jesús dirá, el tiempo no es ahora. Dios no contesta las oraciones para nuestros propósitos. Dios contesta las oraciones para su propósito de Él. Dios provee para nosotros porque somos criaturas, creación de Él. ¿Ok? Él responde en su voluntad, no en mi voluntad. La historia de hoy nos lo ha enseñado. ¿Sí o no, hermanos? Así que, en síntesis, cuando la oración no es correcta, o sea, cuando la oración es egoísta, dice Santiago, unos no reciben porque piden ¿qué? Mal. O sea, egoístamente. Dios le dice, nada. Y ya no siga pidiendo por eso. Uno sabe cuando uno ora egoístamente, hermanos. ¿O no sabe usted? Sí. Entonces ya no haga ese tipo de oraciones, ya no ore así. Si tu oración es correcta, pero tu vida no está correcta, entonces Dios te dice, crece un poquito más. Todavía no es el tiempo. Si oras en el tiempo incorrecto, Dios te dirá, más despacio. Espérate un poquito más.
Si oras en la voluntad y en el propósito y en el tiempo de Dios, Dios posiblemente, lo más seguro que te dirá, ¿qué, hermano? Adelante. Entonces, la semana pasada vimos acerca de ¿qué? Los 21 días que Daniel estuvo esperando por la oración que hizo al Señor. Hoy día, en esta historia de Christmas, hemos aprendido, hermanos, nuestra actitud, nuestra disponibilidad cuando Dios va a tardar un tiempo prolongado en esperar la respuesta a nuestras oraciones. De hecho, yo creo que lo más posible es que Dios ya la escuchó. Puede ser que Dios ya la envió, la respuesta, pero por alguna razón está detenida. Las fuerzas del enemigo no quieren que llegue. Pero cuando llega, ese es el proceso en que nosotros maduramos. ¿Para qué? Para recibir la respuesta del Señor. Mi querido oyente, mi querido hermano, si usted tiene parientes que no conozcan al Señor, siga orando por ellos. No se desespere. La respuesta, tarde que temprano, se va a dar. Si usted está orando porque su relación o sus relaciones vuelvan a ser las mismas, siga orando, que algún día, en algún tiempo, se dará. Entonces, ¿cómo debemos actuar? A través de la historia de Elizabeth y Zacarías. Vamos a cerrar nuestros ojos esta mañana. Prácticamente todos, en su gran mayoría, somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y yo le pregunto en esta mañana, hermano, ¿cuál es la petición que usted tiene delante del Señor? No me la tiene que decir a mí. Mire, Dios ya la conoce, porque Él conoce sus pensamientos. Pero yo le animo, yo le invito para que usted no desmaye y siga orando por esa petición.